Más de 7.000 cerebros africanos han decidido abandonar Europa y América. ¿Qué fuerza los impulsa a regresar a su patria? ¿Qué los mueve a dejar atrás la relativa seguridad de Occidente y volver a una tierra que durante décadas fue vista como sinónimo de carencias y retos interminables? Esta pregunta encierra el germen de una revolución silenciosa, pero profunda, que está cambiando la historia de Burkina Faso y, potencialmente, la de todo un continente. Profesionales altamente cualificados están dejando atrás el confort de Occidente y retornando en masa a Burkina Faso. Este movimiento no es una simple migración, es una ola monumental que está reescribiendo la narrativa del continente africano. Se trata de una inversión de la historia, un retorno masivo que desafía décadas de éxodo y de desarraigo. Durante mucho tiempo, África fue testigo de una pérdida constante de talento. Médicos que se marchaban a París, ingenieros que encontraban oportunidades en Londres, científicos que investigaban en laboratorios de Nueva York y empresarios que fundaban compañías en Toronto o Berlín. Cada salida era, en el fondo, una herida abierta en el tejido social del país, una promesa de futuro que se desvanecía en el aire. Cada año, miles de familias despedían a sus hijos con lágrimas y esperanza, sabiendo que quizás no regresarían. Esta fuga de cerebros, conocida como brain drain, era vista como irreversible, una ley inmutable de la economía global. Todo esto ocurre bajo el liderazgo del joven capitán Ibrahim Traoré, quien ha lanzado un llamado poderoso a la diáspora profesional. Médicos, ingenieros, científicos y emprendedores responden, dispuestos a invertir todo su conocimiento y energía en la reconstrucción de la tierra que los vio nacer. Es un llamado que resuena con fuerza en los corazones de quienes, desde lejos, nunca dejaron de soñar con su país. Durante décadas, la fuga de cerebros africana significó pérdida para África y ganancia para el mundo desarrollado. Hoy, ese flujo se ha invertido. Miles de burkineses eligen volver, decididos a romper el mito de que solo el apoyo extranjero puede impulsar el progreso africano. Este fenómeno desafía el paradigma impuesto desde el exterior, donde África era vista únicamente como receptora de ayuda y no como protagonista de su propio destino. Occidente observa con ansiedad cómo Burkina Faso, antes símbolo de dependencia, se convierte en un laboratorio de autosuficiencia y orgullo nacional. Si esta revolución fracasa, no solo se apaga una esperanza para Burkina Faso, sino también para todo el continente africano. El riesgo es inmenso. Está en juego el derecho a soñar con una África soberana y fuerte. Pero, ¿qué ha hecho posible este retorno masivo? ¿Cómo se está gestando esta revolución silenciosa desde las entrañas de África? Para responder, hay que mirar atrás, entender el dolor y la frustración que llevó a tantos a marcharse, y la chispa que ahora los llama a regresar. Durante muchos años, los jóvenes más prometedores de Burkina Faso hacían las maletas y se marchaban. La imagen de familias despidiéndose en aeropuertos se repetía una y otra vez, generación tras generación. ¿Por qué un país tan abundante en cultura y riquezas era visto solo como un lugar pobre y sin futuro? La respuesta está tejida en décadas de dependencia y explotación extranjera. Burkina Faso fue catalogado como uno de los países más marginados del continente africano. Su economía, encadenada a préstamos y ayudas de potencias lejanas, parecía condenada a no levantar nunca el vuelo por sí sola. Para muchos burkineses, la única manera de prosperar era buscar fortuna en el extranjero, aunque eso implicara renunciar a la familia, la cultura y la identidad. A pesar de tener vastos tesoros naturales, desde oro hasta tierras fértiles, la mayor parte terminaba bajo el control de empresas de fuera. Multinacionales extranjeras extraían minerales valiosos, mientras la gente local apenas veía migajas de esos beneficios. Esta situación se repetía una y otra vez. Minas de oro gestionadas desde París, algodón exportado a precios irrisorios y agricultores locales luchando por sobrevivir. La juventud más capacitada veía cómo sus sueños se evaporaban.
ingenieros, médicos, científicos y emprendedores, ante un horizonte vacío de oportunidades, optaban por irse a Europa, América o Asia. Así nació una idea peligrosa, que el verdadero progreso solo era posible lejos de Burkina Faso. Las historias de éxito se contaban en inglés, francés o alemán, nunca en moré ni en dioula. Las consecuencias eran brutales. Los hospitales perdían especialistas, las escuelas se quedaban sin maestros, las carreteras se desmoronaban y el acceso al agua y la electricidad era un privilegio para muy pocos. El país se hundía en un círculo vicioso de pobreza y dependencia, sin salidas a la vista. Un ejemplo claro. En el año 2010, había menos de un médico por cada 20.000 habitantes en algunas regiones rurales. Las mujeres daban a luz sin asistencia, y las enfermedades prevenibles cobraban miles de vidas cada año. La situación se volvió tan crítica que la identidad nacional y el orgullo parecían desvanecerse, sustituidos por la resignación. El riesgo era evidente: perpetuar la pobreza, perder los propios recursos y ver cómo la mejor generación ponía sus talentos al servicio de otros países. Esta realidad no era exclusiva de Burkina Faso. Países como Senegal, Ghana y Nigeria sufrían el mismo mal, como si se tratara de una maldición generacional. Pero la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. En el año 2022, la aparición de un líder insospechado encendió una chispa difícil de apagar. Ibrahim Traoré, con apenas 34 años, se presentó como el rostro de una nueva esperanza. Su mensaje era sencillo, pero contundente. Si no construimos nuestra nación, nadie lo hará por nosotros. Algo estaba cambiando en el corazón de Burkina Faso. Pronto, la diáspora empezaría a mirar hacia casa con nuevos ojos. El mensaje de Traoré no era solo un discurso político, era una llamada a la acción colectiva, un grito de dignidad dirigido a todos los burkineses, dentro y fuera del país. Bastó una frase para encender la chispa: si no construimos nuestra nación, nadie lo hará. Así fue el mensaje del capitán Ibrahim Traoré, tan claro y rotundo que cruzó fronteras y agitó corazones dormidos en la diáspora burkinesa. Esta consigna, repetida en redes sociales, radios comunitarias y foros internacionales, se convirtió en el lema de una generación decidida a cambiar el rumbo de la historia. Ante la resignación por la fuga de cerebros, Traoré propuso algo impensable. Llamó a cada hijo e hija de Burkina Faso, formados y exitosos fuera, a regresar y reconstruir el país con sus manos, saberes y sueños. No era una invitación vacía, sino un reto existencial. Volver para transformar. Para muchos, esta era la oportunidad de devolver lo aprendido a su comunidad. La respuesta desbordó todas las expectativas. Decenas de miles de profesionales, médicas, ingenieras, científicas, empresarias, docentes, dejaron atrás la comodidad, los salarios de 6 cifras, la estabilidad de Occidente. Apostaron por el retorno, renunciando a una vida soñada por muchos, para abrazar la incertidumbre y la esperanza de su tierra natal. Por primera vez en varias décadas, Burkina Faso invertía la historia. El éxodo de talento se convertía en regreso. El brain drain mutaba en brain gain. El país ya no era solo origen de migraciones, sino destino de sueños y competencias que venían a quedarse. Para ilustrar este cambio, basta pensar en el caso de la doctora Aminata Songo, neuróloga formada en París, quien decidió regresar para abrir el primer centro de neurología infantil del país. Mientras miles hacían las maletas de vuelta, en Europa y América cundía la alarma. Hospitales, laboratorios, empresas sentían el vacío. Perdían a quienes mantenían sus sistemas en pie. El mundo rico, acostumbrado a absorber talento africano, enfrentaba una fuga inversa que amenazaba su hegemonía. Por ejemplo, en un hospital de Marsella, 3 cirujanos burkineses renunciaron en la misma semana. La prensa francesa habló de hemorragia de talentos. El riesgo era enorme. Si el proyecto fracasaba, solo reforzaría el mito de una África incapaz, condenada a depender de otros. Pero si triunfaba, abriría una grieta en la historia.
el inicio de una independencia real. La batalla ya no era solo por Burkina Faso, sino por el derecho de un continente a escribir su destino. Países como Mali y Níger miraban con atención, preguntándose si podrían replicar esta fórmula. Ahora bien, ¿qué logran estos retornados en concreto? Es hora de descubrir el renacimiento tangible de Burkina Faso. Aquí es donde las grandes ideas se transforman en acciones concretas y los sueños se materializan en obras visibles. En hospitales, escuelas y campos, el cambio ya es visible. Lo que antes parecía imposible, hoy cobra vida a través de iniciativas concretas y la energía renovada de quienes han vuelto. Un ejemplo palpable es la creación del hospital especializado más grande de África Occidental, donde trabajan más de 120 médicos que habían emigrado, quienes ahora lideran y forman a nuevas generaciones. Burkina Faso ya no pide ayuda. Ahora levanta hospitales, cultiva millones de toneladas y entrena a sus propias fuerzas. El cambio es tan profundo que hasta los antiguos críticos se ven forzados a admitir el milagro. El país renace ante sus ojos, decidido a reclamar su destino. La doctora Songo, junto a otros retornados, ha implementado programas de prevención de enfermedades que han reducido la mortalidad infantil en un 20% en 3 años. Uno de los logros más emblemáticos es el hospital especializado más grande de África Occidental. Más de 120 médicos que habían emigrado a Europa, América o Asia han regresado para liderar y operar este centro, equipado con tecnología de punta y construido según los estándares globales. Por primera vez, miles de burkineses podrán ser atendidos en su propio país, sin depender de traslados costosos ni de permisos ajenos. La sala de neurología, dirigida por la doctora Songo, atiende a pacientes que antes debían viajar a Casablanca o París, con costos inalcanzables para la mayoría. La revolución agrícola avanza a paso firme. El Estado entrega tierras de forma gratuita a todo aquel que quiera cultivarlas, sean retornados o locales. Con la llegada de maquinaria moderna y programas de capacitación, la producción se multiplica. Ahora se cosechan millones de toneladas de maíz, arroz y mijo, garantizando alimento y abriendo las puertas a la exportación. Agricultores como Mamadou Sanou, que regresó de Brasil, han introducido técnicas de agroecología que duplicaron la producción de sorgo en 2 años. La industria nacional despierta. Fábricas textiles renuevan tejidos tradicionales con diseños vanguardistas. Refinerías procesan el oro y el algodón propios. Plantas alimenticias agregan valor a la cosecha nacional. Por primera vez en décadas, Burkina Faso controla su economía, desde el campo hasta el mercado. Un ejemplo es la cooperativa textil de Ouagadougou, donde mujeres que antes vendían telas en mercados informales ahora exportan a Italia y Japón. En tecnología, el salto es igual de audaz. Se han inaugurado centros de innovación, escuelas de codificación y decenas de startups lideradas por retornados. Niños aprenden a programar desde los 10 años, mientras expertos en ciberseguridad transforman la administración pública. Las soluciones tecnológicas nacidas aquí empiezan a exportarse. La creatividad burkinesa desafía fronteras. Un grupo de ingenieros que regresó de Silicon Valley desarrolló una aplicación móvil para facilitar el acceso al microcrédito rural, beneficiando a más de 500,000 familias en el primer año. La defensa nacional se ha reinventado. Miles de nuevos soldados se forman con armamento moderno y tácticas adaptadas a amenazas reales. Pero la defensa va más allá del uniforme. Toda la ciudadanía participa en vigilancia, protección y reconstrucción, generando una cohesión social inédita. Se han creado comités locales de seguridad integrados por jóvenes y ancianos, quienes vigilan caminos y colaboran con las Fuerzas Armadas para garantizar la paz. Este nuevo espíritu colectivo se siente en cada rincón. Ingenieros, maestras, campesinos y jóvenes unen fuerzas bajo una visión común: reconstruir Burkina Faso con dignidad y autonomía. Las viejas divisiones se diluyen ante el sueño compartido de un futuro propio. En Bobo Dioulasso, por ejemplo, el proyecto Escuela para Todos ha integrado a niños de distintas etnias,
promoviendo la paz y el entendimiento intercultural. Mientras tanto, el mundo observa con asombro y recelo. Los poderes occidentales, habituados a controlar África mediante ayuda e intervención, temen perder su influencia. Ver a miles de profesionales regresar y apostar por su patria desafía el relato de dependencia eterna. Algunos medios europeos han publicado editoriales advirtiendo sobre la pérdida de influencia y el surgimiento de una África impredecible. Pero el riesgo es claro. Si Burkina Faso consolida este modelo, podría encender una ola de soberanía en toda África. Si fracasa, los defensores de la tutela externa ganarán terreno y la esperanza se desvanecerá. La historia ofrece ejemplos similares. En los años 60, tras la independencia de Ghana, Kwame Nkrumah intentó una vía de autosuficiencia que fue saboteada por intereses externos. Hoy, Burkina Faso busca aprender de esos errores y blindar su proceso. Mientras el país avanza, surgen resistencias externas e internas. Las próximas decisiones serán cruciales para el destino de Burkina Faso y, quizá, de todo un continente. Se multiplican los desafíos: presiones diplomáticas, campañas de desinformación, tentaciones de corrupción y luchas por el control de los recursos. Pero la diferencia radica en la conciencia colectiva. Nunca antes tantos africanos habían regresado con la firme intención de quedarse y construir. ¿Qué revela Burkina Faso sobre el poder de la comunidad y la visión nacional? Veamos algunas lecciones concretas y escenarios prácticos que pueden inspirar a otros países africanos y a diásporas de todo el mundo. Primero, la autosuficiencia como estrategia vital. Cuando un país decide confiar, ante todo, en sí mismo, el panorama cambia. Burkina Faso no rechaza el mundo, pero sí prioriza producir su propio alimento, cuidar sus recursos y formar a sus propios profesionales. Esta base sólida le permite negociar desde la dignidad y la fuerza. Un ejemplo concreto es la producción local de medicinas. En 2023, el país inauguró su primera planta farmacéutica, reduciendo la dependencia de importaciones en un 40%. La diáspora burkinesa ilustra la fuerza del retorno. Miles de profesionales que triunfaron en el extranjero han vuelto, no solo con conocimientos, sino con la determinación de transformar su país. Son puentes vivos entre lo local y lo global. Su regreso convierte la fuga de cerebros en una inyección de talento que multiplica las posibilidades del país, siempre que exista una visión nacional clara. La historia de la ingeniera Fatoumata Diallo, quien trabajó en la NASA antes de regresar para liderar proyectos de energía solar en zonas rurales, es un ejemplo de cómo el conocimiento global puede adaptarse a necesidades locales. La unidad popular es el motor de esta revolución. No es una élite aislada la que impulsa el cambio, sino campesinos, jóvenes, médicos e ingenieros, todos involucrados. Cada persona siente que su aporte importa y que el progreso es colectivo. El modelo burkinés enseña que el desarrollo real ocurre cuando nadie queda excluido. En el pueblo de Kaya, los consejos ciudadanos toman decisiones sobre infraestructura y educación, asegurando que todos tengan voz. El liderazgo del capitán Ibrahim Traoré es decisivo. Él no pide permiso para soñar en grande. Exige soberanía, exige control sobre los recursos y, sobre todo, exige que Burkina Faso escriba su propia historia, sin injerencias extranjeras. Es un liderazgo que inspira valentía y reivindica el derecho a decidir el propio destino. En reuniones con la diáspora en París y Bruselas, Traoré ha repetido: «La patria los necesita. Vuelvan y sean protagonistas, no espectadores». Pero la mayor lección es que África puede cambiar su narrativa. Burkina Faso demuestra que no tiene por qué aceptar historias dictadas desde fuera. Puede ser dueña de su destino, mostrar su fortaleza y contagiar ese impulso a todo el continente. Este ejemplo ya inspira a movimientos similares en Ghana, donde jóvenes formados en Londres han creado cooperativas agrícolas, o en Nigeria, donde ingenieros que trabajaron en Dubái ahora impulsan el sector energético. Ese contagio ya está en marcha. Ghana, Nigeria, Senegal, Kenia y Sudáfrica observan y aprenden.
El ejemplo burkinés siembra esperanza y refuerza la convicción de que una África autónoma y orgullosa es posible con visión, unidad y coraje. La Unión Africana ha invitado a delegaciones burkinesas a compartir su experiencia en foros continentales, y ONGs locales replican el modelo de retorno en sectores clave. Ignorar estas lecciones es condenarse a repetir el ciclo de dependencia y desánimo. Pero asumirlas abre la puerta a una nueva era para África y para todas sus diásporas en el mundo. Países como Etiopía y Ruanda ya estudian cómo adaptar el enfoque burkinés a sus propias realidades, convencidos de que la clave está en la unión entre conocimiento externo y compromiso local. Pero, ¿cómo se vive el cambio dentro de Burkina Faso? ¿Qué desafíos y tensiones enfrenta la población al intentar construir un nuevo modelo nacional? El proceso no está exento de obstáculos. La integración de retornados y locales no siempre es sencilla. Surgen disputas por el acceso a la tierra, y la competencia por recursos escasos puede generar tensiones. Sin embargo, el gobierno ha implementado mecanismos de diálogo y resolución de conflictos. Por ejemplo, se han creado mesas redondas en las que retornados y líderes comunitarios acuerdan la distribución de tierras y la priorización de proyectos sociales. Además, existen programas de mentoría donde profesionales que regresaron guían a jóvenes locales, compartiendo experiencias y creando redes de apoyo. El cambio también se refleja en el ámbito educativo. Las universidades burkinesas han renovado sus currículos, integrando saberes tradicionales y tecnología de punta. Profesores que antes enseñaban en Canadá o Alemania, ahora forman a la nueva generación de líderes africanos, convencidos de que la excelencia académica es posible en casa. En la Universidad de Ouagadougou, el número de publicaciones científicas se ha multiplicado por 5 en los últimos 3 años. En las calles, la gente siente el pulso de la transformación. Los mercados están más activos, las obras públicas avanzan y la confianza en el futuro crece día a día. Las radios locales transmiten historias de éxito de retornados, inspirando a quienes aún dudan en dar el paso. La esperanza se palpa en el aire, pero también la conciencia de que el trabajo apenas comienza. Si más de 7,000 profesionales han regresado para reconstruir su país, ¿qué te detiene a ti para sumarte a la transformación? Esta pregunta resuena en las comunidades de la diáspora, en los grupos de WhatsApp de burkineses en Montreal, Londres o Abiyán. Muchos ya planean su regreso, convencidos de que el mayor acto de amor es apostar por el futuro de su nación. La revolución en Burkina Faso, guiada por el capitán Ibrahim Traoré, no es solo política, es un renacimiento. Demuestra que el destino de África se escribe con manos propias, no ajenas. Hijos e hijas de la diáspora han dejado atrás la seguridad de Europa, América y Asia, cambiando comodidad por el reto de reinventar su nación. Es un acto de valentía y de fe, una apuesta por el largo plazo. Imagínalo. Más de 7,000 médicos, ingenieras, científicas y emprendedores renunciando a una vida estable por un sueño colectivo. Han vuelto para levantar hospitales, fundar escuelas, crear empresas y sistemas modernos donde antes reinaba la dependencia. Cada regreso es una ruptura con el mito de que África solo avanza con ayuda externa. La historia de Burkina Faso demuestra que los grandes cambios comienzan con decisiones individuales valientes, multiplicadas por el compromiso colectivo. Las apuestas son altísimas. Ser espectador es aceptar la resignación, es permitir que el potencial africano siga cautivo de intereses foráneos. Pero Burkina Faso prueba que la autosuficiencia y la soberanía no son ilusiones, sino logros concretos cuando el pueblo toma el control de su destino. La lección es clara. La transformación es posible cuando la comunidad se une en torno a un propósito común. Hoy, la historia desafía a quienes están lejos y a quienes permanecen. Si miles que vivieron décadas fuera decidieron volver y transformar, ¿qué excusa queda para no actuar? No es solo una cuestión de geografía, sino de mentalidad, orgullo y compromiso. Cada africano, esté donde esté, tiene un papel que jugar en la reconstrucción de su patria. Ser testigos pasivos de esta revolución es renunciar a una oportunidad histórica. El renacimiento africano.
Es momento de repensar el papel de la diáspora, de apostar por la autosuficiencia y de confiar en la fuerza transformadora de la colectividad. La historia está en construcción, y cada decisión cuenta. ¿Vas a quedarte al margen o serás parte de la reconstrucción? La decisión, como siempre, está en tus manos. Burkina Faso ha demostrado que el regreso es posible, que el cambio se construye cada día, y que el futuro pertenece a quienes se atreven a soñarlo y hacerlo realidad. ¿Y tú? ¿Qué papel quieres jugar?